Bueno, la doctora Natalia Casset es contadora pública de la Universidad de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Realmente tiene tantos posgrados y certificaciones que algunos que son bastante difíciles. Una certificación en Leading Professional in Ethics and Compliance del IAE. Tiene un programa intensivo de compliance para especialistas del IAE. Una diplomatura en compliance y derecho penal de la Universidad Austral. Tiene un diplomado en Business Administration de la Universidad de Belgrano, especialización en normas internacionales y nacionales de contabilidad y auditoría, y tiene una certificación como evaluador de calidad de auditoría interna. Como actuación profesional, es socia fundadora de la Asociación Internacional de Auditores Jurídicos. Es coordinadora técnica de la Comisión Asesora de Dirección Corporativa, Compliance y Transparencia de la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Es consultora y auditora independiente. Bueno, tiene publicaciones. No quiero sacarle tiempo a Natalia, y además quiero hacer un agradecimiento especial. Natalia no llegó bien de salud y realmente está aquí, poniéndole el cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por haberse quedado. Estoy segura que todos tienen hambre y ya están cansados. Así que hago un sorteo. Regalo una ley de responsabilidad penal, tributaria y lineamientos de la Oficina Anticorrupción al último que se levanta. Es un tema... yo sé que hasta suena raro. Me acuerdo la primera vez que hice un posgrado, venía trabajando en una empresa con casa matriz en Estados Unidos y se requería que alguien empezara a estudiar y se profesionalizara en el tema de compliance. Y me acuerdo hablando con un colega, un alto directivo de un estudio importante de la Argentina, cuando le dije en lo que me había anotado para estudiar, me dice, ¿con qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y cuando le expliqué me dice, ay, pero es como la religión de las empresas. Claro, y yo me quedé, claro, quizás en ese momento, con la poca experiencia que tenía, no supe explicarle los objetivos. A él le parecía algo intrascendente, como algo hasta místico, y más estando en un país como la Argentina. Sí, tal cual, tal cual. Y la realidad que hoy... disruptivamente aparece en Argentina una norma que en realidad lo que está tratando es de ponernos a nivel del resto del mundo. Hay una voluntad de hace muchos años política de que Argentina forme parte como miembro pleno de la OCDE. Y realmente teníamos como vara básica que nosotros implementáramos alguna política, alguna norma respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y aquí estamos, tratando de entender lo que dice la norma, entendiendo también que la norma salió muy rápido y aún desde los funcionarios públicos no tienen bien en claro cómo van a aplicarla, y vamos a saber por qué y dónde tenemos los grandes problemas y dónde tenemos que prestar atención y focalizar nuestro esfuerzo, sea como asesores, consultores, contadores o desde el management. ¿Cómo podemos colaborar para llegar a cumplir con la norma y realmente estar un pasito más allá, ¿sí? Buscando la excelencia, de que esto realmente sirva para la compañía? Tiene que entenderse que tener una reputación limpia es una ventaja competitiva y nos ayuda a retener talentos. Hoy en día la sociedad cambió, ¿sí? Si bien Argentina sigue estando respecto a la percepción de corrupción de la mitad para abajo de la tabla, seguimos siendo percibidos a nivel internacional y nosotros mismos como un país corrupto. La realidad es que la sociedad está cambiando, juzga mucho a la empresa como actor social y el compliance en realidad engloba mucho más que el tema de la corrupción. Si bien hoy vamos a hablar de la corrupción, el compliance
engloba también lo que es la responsabilidad empresaria, tiene que ver con los negocios éticos, tiene que ver también con la lealtad comercial, con el cuidado de los empleados, seguridad, higiene, y tenemos infinidad de normas que llevan a entender que la empresa es responsable por sus actos, por todos sus actos, y tiene que dar cuenta de eso. Y bueno, y el compliance, y en este caso la ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas, nos está marcando un camino, es decir, nos pone los límites por donde tenemos que caminar, y está en nosotros encontrar las mejores prácticas que apliquen para la empresa donde estamos colaborando y que realmente agregue valor. Esa es la idea. Esto tiene que agregar valor. Voy a apurarme porque ellos me sacaron letra. Dijeron todo lo que quería decir. Bueno, acá esto lo dijimos también, y esto me encantó. Había puesto, le contaba a Judith el otro día, tengo poco poder de síntesis. Había hecho una presentación muy larga y empecé a sacar slide porque me di cuenta esto no alcanza ni toda la jornada. Y había puesto uno que hubiera sido, la verdad, interesante dejar, que tiene que ver con esto del índice que emite esta organización de transparencia internacional, que pinta de colorcitos desde amarillo hasta rojo y puntualiza del 1 al 100 el tema de la percepción de la corrupción. Y bueno, nosotros estamos en naranja. Estamos, sí, es triste, pero así, y si realmente, dejando a un lado estas encuestas, nos miramos a nosotros mismos como sociedad, cómo nos comportamos como individuos. Realmente hay una sociedad con grandes carencias de valores, porque la realidad es que los políticos, que a veces uno llama corruptos, o las empresas que se ven involucradas en actos de corrupción, salen de nuestra sociedad, representan a nuestra sociedad. Entonces, lo que cambia es que quizás ellos salieron a la luz, pero la realidad es que hay mucho por trabajar desde la base. Y me encantó esta porque me parece que es sencillo. Dice que ¿cómo ellos entienden, no? Transparencia internacional, la corrupción. Abuso del poder en beneficio propio. Sencillita. Dice, ok, bueno, perfecto. Quiere decir que esto puede pasar no tan solo en el ambiente o en el ámbito público-privado o público, pasa también en el ambiente privado, el tema de hechos corruptos. Entonces, vamos a encontrar un montón de normativas también del derecho privado que tratarían actos que podemos considerar de corrupción. Pero ahora nos toca ver esta norma, que es la que sentimos como disruptiva, porque de repente estábamos acostumbrados a que ciertas prácticas que sabemos que no corresponden, que no están bien, pero las justificamos porque en nuestro país es la manera habitual en la que se opera. Me acuerdo participando, y esto le contaba, no recuerdo a quién le contaba, el año pasado en el IAE todos los años hace un congreso, invita a todos los exalumnos y también está abierto al público en general. Y trae prestigiosas eminencias, gente reconocida en el ámbito del compliance, a disertar. Y había venido un señor muy preparado, alemán, compliance officer, claro, con su cultura. Imagínense que Alemania está más amarillo, ¿sí? No está como nosotros. Y tratando de explicar las mejores prácticas en Alemania, en el mundo, y además traía casos prácticos de cómo habían mejorado también la rentabilidad de la empresa en cuanto, porque allá se miden indicadores, ¿no? De quién es el que más cumple, a ese se lo premia. Entonces, pues, y una señora, en el momento de las preguntas, levantó la mano. La traductora, yo veía la cara de desconcierto de este señor alemán cuando la traductora le decía lo que la señora decía. La señora dice, mire, yo entiendo perfecto lo que usted explica. La verdad que a mí me encantaría poder trabajar de esa manera.
pero yo soy CEO de una compañía que tiene 300 empleados, que uno de mis insumos principales, ellos eran fabricantes, eran insumos importados. Y para que a mí la mercadería me llegue en tiempo y forma, tengo que siempre dar un pago indebido. ¡Oh! Y el alemán, la señora lo dijo con total libertad. Claro. Y el señor no sabía, no, un poco miraba desconcertado, veía, hay muchos argentinos acá, mejor que cuide mis palabras. Y dijo, ¿y sabe qué? A mí me encantaría hacer lo que usted dice, pero si yo lo hago, tengo que cerrar las persianas. Y entonces acá el alemán dijo algo, no me acuerdo el nombre, soy un terrible. Dijo algo que a mí me gustó. Yo no hubiera sabido cómo salir de esa. Así que ojo con las preguntas, que me descompongo enseguida acá. Y le dijo, mire, la realidad que la lucha no es de uno solo. Lo mejor que pueden hacer es asociarse en la lucha. Porque si usted dice que no, pero el otro, su colega, su competidor dice que no, y el otro competidor dice que no, y el otro dice que no, ya no van a tener opción. El problema es que justamente acá a veces vemos un individuo luchándola sola contra la corrupción, mientras los otros obtienen beneficios por hacer las cosas mal. Es el reino del revés. Entonces él decía, no, busque asociarse con colegas. Yo sé que es difícil, pero no hay justificación para las políticas indebidas. Esa es la realidad. No tenemos justificación, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es un trabajo arduo, hay mucho por hacer. Yo sé las preguntas que me van a hacer después si hay tiempo, por eso voy a extenderlo. Pero si vamos a la ley que es la que salió ahora y pareciera estar de moda, pero que en realidad vino para quedarse, vino para enseñarnos a todos, y creo que va a tener algunas modificaciones, porque le faltan, como que acá a veces sacamos las normas y le falta algún ajuste, sale el parche. Creo que cuando empecemos en la práctica y aplicarlo va a tener algunos ajustes. Ya los tuvo, porque el primer proyecto, estando en el posgrado, y me tocó tener abogados, le contaba a Pablo, penalistas, éramos 2 contadores, el resto 100 abogados. Y nosotros nos miramos, no entendíamos mucho el vocabulario, algo cazamos, entendíamos. Y cuando nos trajeron el proyecto, lo trajeron a principios del 2016, lo pusieron sobre la mesa, había muchas discusiones, porque la verdad que salió bastante mejor de lo que era el proyecto original, pero las multas estaban asociadas al nivel de la facturación de las compañías y eran multas que cerrabas la persiana, era así. Y después, viendo las sanciones tan severas que había en el proyecto original, la duda que nos generaba, conociendo cómo es nuestras normas jurídicas, ¿no? que falta seguridad jurídica en nuestro país, que depende mucho de la intención política del momento, decíamos, ¿qué pasará cuando cambie la intención política? ¿Cómo aplicarán estas normas y estas sanciones? ¿Contra quién realmente las aplicarán? ¿Serán proporcionales a los que son afines a los intereses que a los que no? Entonces genera un poquito de dolor de estómago, pero lo bueno que nos da herramientas como para posicionarnos bien si tuviéramos alguna incorrección, ¿sí? Tenemos herramientas. Esto ya lo dijo muy bien, muy clarito, lo explicó Judith, cuáles son los delitos. La realidad es el soborno, son las exigencias que a veces nos piden funcionarios, tener que darle eso, usar influencias para obtener algún beneficio del Estado. Siempre es la interacción privada-pública. Acuérdense, la ley no le importa la corrupción entre privados, solo cuando el Estado está en el medio o también transnacionales, el nacional o transnacional. Bueno, esto lo dijeron también, aplica a todos. Si usted me dice a quién le aplica a todos. ¿Le aplica a un consorcio? Sí, de propiedad horizontal también le aplica. Sí, porque uno piensa en persona jurídica y nosotros tenemos en nuestra cabeza que son las empresas, ¿no? No, cuando uno va al Código Civil y Comercial 148, están todos ahí.
todo lo que le aplica el derecho privado como conformación de persona jurídica distinta a la persona humana que tiene derechos y obligaciones, está incluido. Una mutual, una asociación, una cooperativa, entran todos. Bueno, y no importa si el capital es extranjero, es nacional, cabe también. Y acá hay cosas que son tips para tener en cuenta. Si el acto ilícito lo llevó adelante un empleado y el beneficio era para el propio empleado y se puede demostrar que la persona jurídica no tuvo ningún provecho, queda fuera de la ley, ¿sí? Otro tema, si yo estoy participando, si la empresa participa en una transformación, pasa de SRL a SA, o está en una fusión, o está en una escisión, la responsabilidad es sucesiva. Es decir, si el hecho lo hizo la antecesora, la responsabilidad continúa. Así que es importante, después vamos a ver si llegamos a uno de los elementos del programa de integridad que tiene que ver con due diligence en los procesos que se hacen. Es decir, tengo que investigar a quién estoy comprando. Después también, que esto cambia radical el tema de cómo asigno la responsabilidad, ¿no? Por eso había mucha discusión, me acuerdo cuando estaban los abogados, cómo asignar responsabilidad a una persona jurídica si no identificada, si esto, la persona jurídica no puede ir a la cárcel, ¿no? Decían. Entonces esto sería administrativo. Bueno, yo lo que les puedo decir, que la norma, no importa si no llega a identificar quién verdaderamente participó del acto. Si hubo un acto, un ilícito de corrupción, identificás a la persona jurídica que dio el pago, no importa la persona humana quien lo hizo, pero uno puede identificar y demostrar que esto no hubiera sido posible si hubieran vigilado, si hubieran controlado, le cabe la pena, es punible de derecho. Y un tema no menor que nosotros estamos acostumbrados, los que en algún momento hemos liquidado impuestos, esa fue mi primera etapa antes de la auditoría, las prescripciones. Siempre estábamos, prescribe a los 6 años el delito, que es un tema también que nos da seguridad jurídica, más si somos sucesores de alguna empresa que participó en un ilícito. Y bueno, ¿cuáles son las penas? Este proyecto salió mucho más razonable que el original. Primero, multas, pero acá viene el problema. La multa, el original decía sobre el monto de facturación y era graduable. No, este dice es una multa de 2 a 5 veces sobre el beneficio indebido. El tema está cómo van a calcular el beneficio. No es cosa fácil, no tenemos ninguna pauta, ni ninguna jurisprudencia, ni todavía ninguna guía, nada, ¿sí? Pero sabemos que va a ser así. Ojo que es un tema sensible, que esto puede ser utilizado bien o no tan bien. Después, suspensión de actividades, puede ser parcial, total, pero no puede superar los 10 años. Pero imagínense una empresa que lo suspenden de actividad total, ya está, ¿cómo sobrevive? Después, también, obvio, es lógico, lo que se genera, los beneficios indebidos tienen que ver con interacciones con el Estado y generalmente asociados con contrataciones donde la empresa puede sacar algún beneficio o alguna habilitación o algo. Bueno, obviamente no puede participar en procesos licitatorios ni temas de contrataciones, por lo menos lo máximo dicen 10 años, ¿sí? Pero después de 10 años se supone que eso es lo máximo que pueden suspenderlo. Disolución y liquidación. Esto únicamente aplica si la justicia determina que la persona jurídica había sido creada para esto. ¿Se acuerdan cuando en su momento veíamos la ley penal tributaria, que veíamos también cuando se generan asociaciones ilícitas para cometer los delitos tributarios? Bueno, esto es lo mismo. Disolución y liquidación solo si se verifica que ojo, que hay muchos casos que se generan empresas solamente para atender alguna contratación donde el funcionario público que conocía la información vio el negocio y habilita, y estaba generada únicamente para participar de un ilícito, porque era una empresa nacida desde
un hecho y un acto de corrupción. Y bueno, y este que parece tan inocuo, y no lo es, que tiene que ver con la publicación de un extracto de la sentencia y aclara, a cargo la publicación la tiene que pagar la empresa. Pero eso es lo de menos. La realidad que acá es la reputación lo que se pone en juego. Y ese riesgo es invaluable. Uno no puede saber hasta dónde pueden llegar las pérdidas de ganancias por la pérdida de reputación. Así que no es tan inocuo. Y voy a ir más rápido, a ver si puedo. Y el tema de la graduación de las penas. Y acá empezamos a ver cómo de repente cumplir y hacer las cosas bien. Si de repente me detectan en un país como la Argentina involucrado en un acto de ilícito de corrupción, cómo haber tratado de hacer las cosas bien me puede ayudar. Y en esto tiene que ver la graduación de las penas. Este es el básico. Después viene la exhibición de las penas, que eso es ahí apuntamos al 10. Este sería un 6. ¿Qué pasa con la graduación de las penas? ¿Qué va a mirar el juez? Primero, si realmente había alguna norma de control que se incumplió. Es decir, desde la organización habían establecido algunos controles, lo que pasó fue un incumplimiento. Después que haya habido una autodenuncia, también eso es importante, que haya una disposición de la persona jurídica a resarcir el daño provocado. Después, bueno, también van a tener en cuenta, y ojo, y esto es importante, toda la ley y más que nada después los lineamientos que da la Oficina Anticorrupción, siempre está diciendo que nunca van a perder de vista y que nosotros, los asesores y la empresa jurídica propia, si está trabajando en su programa de integridad, nunca van a perder de vista el tamaño, la capacidad económica, la dimensión de la empresa. Una norma básica de controles es que no puedo tener un control más caro del riesgo que pretendo mitigar. Es decir, si no tendríamos empresas que solo se dedican a controlar y no a generar negocios. La idea que también van a tener en cuenta para la graduación de las penas qué dimensión tenía la compañía. Y bueno, también la jerarquía de los que estuvieron involucrados. Voy a focalizar. Y la reincidencia, no es un tema menor. La reincidencia se considera reincidente si participó también en un acto ilícito dentro de los 3 años anteriores. Si fue hace 4 no se considera reincidencia, pero la realidad es que es un comportamiento non-compliance, pero bueno, como todo en las normas, y acá el doctor Figueredo podrá decir, por seguridad jurídica se establecen plazos de prescripción y de caducidad. Bueno, acá hay también otra herramienta. Es una herramienta de negociación, es como la negociación del arrepentido. Esto es un acuerdo de colaboración eficaz. Este acuerdo necesita la homologación del juez, pero lo cierran entre el Ministerio Público y la empresa, es confidencial. Lo que sí es, obviamente, hasta el llamado a juicio, después ya está, perdiste la oportunidad. Pero la empresa tiene que realmente aportar información sobre hechos reales y comprobables. La justicia se puede tomar 1 año para verificar esa información. Si de repente descubre que fueron mentiras, cae el acuerdo. El acuerdo que permite llevar la multa a la mitad del mínimo, es decir, una vez el pago indebido, es decir, achica el perjuicio. Lo que sí solicitan que si se habían decomisado bienes queden a favor del Estado, tiene que renunciar a esos bienes, y después, obviamente, también devolver el beneficio que hubiera obtenido, es decir, la multa más el beneficio. Y además pueden tener otros, muchas veces le pueden pedir en el acuerdo, está estipulado en la norma, que hagan alguna acción de beneficio para la comunidad, hay otros temas. Pero bueno, esto permitiría achicar el peso. Pero vamos a ir a cuando nos sacamos el 10 en integridad, que hicimos todas las cosas bien, directamente hay una exhibición de la pena. Y uno dice, pero si cometieron el ilícito, ¿por qué lo eximen? Quiere decir que ese plan que habían hecho no estaba tan bien. En realidad,
los que alguna vez trabajaron en controles o estuvieron relacionados aún desde el management, uno puede tener las mejores normas de controles, pero la realidad es que nunca eliminamos el riesgo, lo podemos minimizar y aún pueden surgir riesgos que en el momento o en el periodo no hayan sido ponderados, que sean riesgos nuevos. Entonces, lo que busca en realidad es de minimizar los riesgos o el impacto de los riesgos, pero sabemos que pueden ocurrir. Y esa es la idea, ese es el espíritu. La ley dice, yo voy a premiarte, persona jurídica, si vos trataste de hacer las cosas bien. Vos demostrame que lo hiciste bien y yo te eximo de esto. Pero se tienen que dar varias condiciones simultáneamente. Primero te tenés que autodenunciar. Es fácil. Después me tenés que devolver el beneficio que habías logrado. Eso también, ¿cómo mido el beneficio que logré? Y bueno, y otra de las cosas que esto hablaba Judith, y es muy importante, me tenés que demostrar que vos en realidad tenías implementado un programa de integridad que supervisabas y controlabas, y que la realidad de lo que pasó es que alguien hizo sus esfuerzos y esfuerzos necesarios para poder vulnerar el programa que tenías y llevar adelante este ilícito. Eso sería con todas esas, parece fácil cuando lo digo, ¿no? Pero bueno, estas serían las condiciones por las cuales una persona jurídica quedaría eximida de las penas que dijimos. Pero ahora viene, ¿cómo puedo considerar si realmente mi programa, porque esta es la palabra es adecuado? Entonces, es decir, bueno, está bien, yo me autodenuncio, perfecto, cumplo con una condición. Devuelvo el beneficio individuo ponderado según lo que pienso. ¡Pum! Pero me pide que previamente hubiera tenido un programa de integridad adecuado. Entonces, acá empieza a cobrar valor más que programa de integridad la palabra adecuado. Y entonces, acá yo voy a ir pasando algunas cosas rápidos porque me interesaría después escuchar las preguntas que tengan. Judith comentaba, ¿no?, lo que era un programa de integridad. No voy a repetir, pero esto tiene que ver con un sistema de control enfocado a prevenir, a detectar y a corregir actos o irregularidades relacionadas con la corrupción, ilícitos de corrupción. Y yo, antes de seguir con este pasito, quiero hacer una pregunta. Vamos a hacer una medición. ¿Quién alguna vez, ajustándose en su momento a la RT7, los que son auditores, o ahora a la RT37, ha hecho una ponderación, una valoración de los riesgos de auditoría en la planificación? ¿Alguna vez alguien lo hizo? No, pues hacemos pruebas sustantivas. Bueno, ¿quién ha trabajado en otros servicios relacionados en temas de aseguramientos, de informes de aseguramientos que tuvieran que ver con controles? ¿Nadie? ¿Procesos de mejora continua? Bueno, entonces vamos a ir a lo básico. ¿Prevención del lavado de dinero? Sí, bien. Genial. Bueno, bien, ahí ya tenés todo ganado, tenés todas las herramientas. Porque la realidad es que aquellos que se desempeñan en tareas como las que les mencionaba, tienen herramientas para trabajar en esto. Esto, la realidad es una norma que las empresas tienen que cumplir, pero a los profesionales, los que trabajan dentro, tienen que ver cómo van a ajustar sus comportamientos y tratar de promover internamente el cumplimiento. Pero los que trabajan como asesores, contadores externos, es una posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Es maravilloso. Y la realidad que tanto los administradores o los contadores son los que más herramientas tienen para desempeñarse en esta función. Como asesores o armando programas de integridad, evaluando programas de integridad, armando códigos de ética, analizando riesgos. Ya desde la carrera de base tenemos bastantes herramientas y aquellos que se han desempeñado, por ejemplo, en prevención de lavado de activos, en mejora continua, que han hecho procedimientos relacionados a encargos de aseguramiento, de cumplimiento de controles, ya tienen herramientas hasta desde la práctica
porque es lo mismo. Nosotros, ¿cuál sería nuestro sensor? Porque siempre es lo mismo, es un sensor contra el cual tenemos que cotejar a ver cómo estamos. El sensor es un lineamiento que sacó la Oficina Anticorrupción, que tomó los 2 artículos que hablan específicamente de lo que es un programa de integridad y desarrolló 60 páginas con cuestionarios, con guías prácticas de cómo se podría llegar a entender que un programa de integridad es adecuado. Entonces, ese es nuestro sensor. Sea que estemos trabajando internamente en una compañía o sea que tengamos que asesorar a alguien, ese va a ser nuestro sensor. Con eso vamos a tener que chocar realidad de empresa con lo que dice el lineamiento. Acuérdese que el último que se queda se lo regalo. Lo que dice la empresa con lo que dice el lineamiento. Y ahí vamos midiendo. Y ahí vamos midiendo las brechas y es sobre lo que tenemos que trabajar y ver. Pero antes de esto, que eso sería como para verificar, ahí verificaríamos los controles que tiene la empresa y qué es lo que me pide la Oficina Anticorrupción a través de esta clarificación de la ley. Esto lo voy a pasar. Vamos. Sí. Vamos a ir a esto. Tenemos que evaluar el riesgo. Lo primero que dice la Oficina Anticorrupción. Bueno, queremos que ustedes tengan un programa de integridad adecuado porque la verdad que desde el Estado solos no podemos trabajar contra la corrupción y la idea es que el propósito de esta norma no es recaudatorio ni sancionatorio. Queremos educar y queremos realmente que la empresa como actor social nos ayude en esta lucha contra la corrupción. Así que los queremos ayudar. Les damos todas las herramientas para que ustedes puedan generar, busquen profesionales, ¿no?, las personas jurídicas, y puedan generar un programa que esté adecuado a ustedes. No es un copy-paste. Entonces, ¿qué dice? Primero, antes que nada, hagan una evaluación de los verdaderos riesgos que tienen. Porque muchas veces el copy-paste nos lleva a meternos en costos de controles que no necesitamos. Más si estamos trabajando en pymes. La mayoría de nosotros trabaja en pymes. ¿Sí? Las pymes mantienen el 90% de nuestro PBI en Argentina. Así que la mayoría de los profesionales estamos relacionados o trabajamos con pymes, donde es poco el presupuesto o los recursos que pueden destinar para un programa de integridad. Entonces, lo primero tenemos que sentarnos y decir, realmente, este cliente, por la actividad que realiza, por el tipo de interacción que tiene con el Estado, ¿cuánto riesgo tengo yo de realmente encontrar a la empresa involucrada en acto de corrupción? Eso es lo primero que dicen. Dice, bueno, evaluación de riesgo, no te pongas a evaluar todos los riesgos, porque si uno va al compliance, tenemos riesgos relacionados con el cumplimiento de las normas laborales, con cumplimientos del medio ambiente, con el cumplimiento fiscal, con el cumplimiento de prevención del lavado de activos, no. Focalizate en este riesgo. A mí me interesa que tu programa de integridad esté focalizado en el riesgo de cometer actos ilícitos de corrupción. Entonces empezás a evaluar. A ver, ¿y yo realizo contrataciones con el Estado? No realizo contrataciones con el Estado, pero ¿importo? Ah, sí, importo. ¿Y ahí tengo una interacción directa con gente de la aduana? Sí, que son los que me aprueban la importación. Ah, ahí tengo un riesgo. Ahí tengo un riesgo. ¿Yo realizo alguna actividad que necesito certificaciones de algún ente del gobierno que valide lo que hago? Qué sé yo, viene a mi cabeza el que valida, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero será posible. El que valida el tema de los alimentos, el tema de los productos de cosmética. Ah, ya está. Bueno, ¿y necesito certificaciones en base a esto para el producto que yo vendo? Sí, ahí tengo un riesgo, tengo una interacción en el negocio cotidiano, es decir, para que yo pueda llevar mi producto a la gente, necesariamente tengo que interactuar en el primero con el despachante del aduane, en este con ARMAT, o alguna habilitación especial, necesito habilitaciones del Estado.
ahí estoy teniendo interacciones riesgosas. Ya con el solo hecho de tener esa interacción tengo un riesgo. Ahora viene que tengo que analizar qué tipo de riesgo es importante o no. Entonces empezás, bueno, ¿qué probabilidad de ocurrencia tengo de que no me aprueben la importación? De que acuérdense que ahora estamos más tranquilos, creo que se viene de vuelta un tiempo un poco convulsionado por los problemas económicos que estamos teniendo como país, pero hemos tenido un periodo donde no se podía importar nada. El tema de las DEJAI nos limitaba mucho. Y un amigo de un amigo me contó que muchas veces para lograr importar tenían que ir a la Secretaría de Comercio y arreglar algún beneficio, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, si yo me pongo a ponderar, sí, importo, bueno, tengo un riesgo, ok, pero ¿el riesgo es importante o no? Entonces tengo que evaluar la probabilidad de ocurrencia de que me vea yo metido como persona jurídica en un riesgo de un pago indebido por esto de la importación. Y el riesgo es alto. ¿Por qué? Y porque hay concusión. Están exigiendo esto para poder trabajar. Tengo un riesgo alto. Y después, bueno, el impacto económico también, el impacto, el daño que causaría. Bueno, son las cosas que empezamos a medir en los riesgos. Y así uno tiene que medir, quizás la empresa que evaluó, identificó 2 riesgos inherentes. Y después cuando voy a analizar los controles que tiene, los controles los analizo y realmente son suficientes como para minimizar el riesgo al mínimo posible. Ok, me quedo tranquila, los controles están bien, los riesgos están ponderados, lo único que me queda es trabajar sobre el código de ética y sobre los valores, capacitar a la gente y establecer claridad sobre los procedimientos de interacción, qué cosas están prohibidas, qué cosas se pueden, de interacción con el Estado. Entonces quizás el programa de integridad adecuado sea chico, porque va a estar ajustado al riesgo, y además va a estar ajustado también a la dimensión de la compañía, a la estructura de la compañía, a la capacidad económica. Voy a ir más rápido. Bueno, esto vamos a ir. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que yo les decía es un tema muy práctico, muy sencillo, pero la realidad que cuando una compañía nos convoca, muchas veces como profesionales externos no conocemos bien la compañía. Distintos cuando trabajamos desde adentro, que conocemos los riesgos. Cuando nos presentamos como consultores, como asesores de una compañía que no conocemos, tenemos que hacer lo que decía la RT7, la RT37, para conocer o planificar una auditoría. Es más o menos lo mismo. Tengo que conocer con quién estoy trabajando. Tengo que conocer qué riesgos hay ya en el mercado. Busco información, estadísticas específicas del sector. Hago entrevistas con la gente que me cuente. La gente que trabaja en el día a día son los que mejores conocen los problemas cotidianos y los riesgos que tienen. Y son quienes nos pueden dar la mayor información para detectar los riesgos. También tenemos que ver si tiene antecedentes. La empresa, obviamente, eso no es un tema menor. Judith está trabajando mucho en ese tema respecto a cómo asociarnos con clientes que tienen antecedentes de corrupción, cómo deslindar nuestra responsabilidad. No se olviden que uno de los delitos son los balances e informes falsos que están incluidos en esta norma. Si bien esta norma aplica a la persona jurídica, después va a las personas físicas que intervinieron, ¿sí? No se olviden de eso. Y lo que dice la ley es que hasta el mismo juez va a tratar las causas, así que no es nada fácil el tema. Y bueno, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para realmente hacer o asesorar a la empresa para armar un programa de integridad adecuado. Pero las herramientas las tenemos, práctica tenemos. Vamos a hacer escuela todos juntos, aún con el Estado mismo en esto, ¿sí? Eso es la realidad. Y bueno, esto también... va a evaporar. Lo decían los chicos, Matías y Judith, cuando hablaban del programa de integridad. Hay bastantes elementos, en realidad nombra 13, pero son 12 los importantes, y 3 que son obligatorios. Es decir, me detectan
un acto de corrupción, si no lo autodenuncié ya no tengo posibilidad de la exhibición, ¿sí? Me enganchan a una persona jurídica en un acto de corrupción de un arreglo con el despachante de aduana. Esto también lo puede hacer la persona por sí misma o alguien en nombre de la persona o un tercero, ¿sí? Lo que importa es para quién fue el beneficio. Despachante de aduana arregló con alguien de la aduana para poder traer una importación. Esto es detectado. Entonces, lo único que nos queda es poder llegar a una adecuación, una graduación, una atenuación de la pena, demostrando que esto se hizo incumpliendo normas internas. Eso podría llegar a ser. Entonces ahí empiezan a ponderar qué normas internas teníamos. Pero otro caso puede ser que aún detectando o trabajando seriamente con un programa de integridad, se descubran estos actos ilícitos y la empresa, porque está ajustada a las mejores prácticas de compliance, decide autodenunciarse y llevar adelante las mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces sabemos que lo que va a venir la justicia a buscar es decir, bueno, muéstreme su programa de integridad a ver cómo lo tenía armado. Ya dijimos, hicimos la evaluación de riesgos, detectamos los riesgos y después tenemos que ver en base a eso cómo vamos interactuando con los distintos elementos, qué elementos vamos a necesitar para demostrar que ese riesgo que nosotros detectamos conformamos un programa de integridad adecuado como para tratar de minimizarlos al máximo. Lo que sí nos piden, como decían Judith y Matías, son 3 básicos que tienen que ser con el código de conducta, la capacitación y estas políticas de integridad de interacción con el fisco, de interacción con el Estado. También nos piden, tenemos que tener esas políticas. Y el resto tenemos que demostrar, si no los tenemos, que no teníamos riesgo asociado y que no lo teníamos que tener. O que realmente los tenemos porque teníamos un riesgo asociado. Pero en realidad nos damos cuenta, entonces se me está pasando el tiempo, voy a rapidito, que en realidad todo lo que, el último que se queda, le doy y lo va a poder leer. La realidad es que son muchos elementos, pero cuando uno los lee son todos necesarios. Si bien no son obligatorios, la obligatoriedad lleva a que lo tengamos que formalizar de una manera y demostrar que los teníamos, el resto pueden quedar en la informalidad, pero tienen que existir. Porque ¿qué sentido tiene si no tengo una manera de denunciar internamente un acto ilícito? ¿Qué pasa? Yo detecto alguna conducta indebida, me capacitaron, tengo las normas y no tengo a quién denunciárselo. Tendría que haber un canal de denuncia. No es obligatorio, pero tendría que existir. Aunque sea, si es una empresa chiquita, hasta el mismo dueño. Después, protección al que denuncia, obvio. Eso tendría que existir siempre, aunque no fuera obligatorio. Y sí, alguien denunció, si no las represalias existen, somos seres humanos y eso es típico. Después, volver a analizar cada tanto los riesgos. Y sí, el primero, saqué el programa de integridad, cambió el negocio, cambió la estructura del negocio, cambió el entorno, tengo que volver a analizar los riesgos. No es obligatorio, pero es necesario. Después, bueno, el monitoreo, es ver si se está cumpliendo, qué nivel de cumplimiento tiene, si está siendo efectivo. Y sí, porque si tengo un programa que nunca lo evalúo, deja de ser eficaz también. Es decir, todo el resto de los elementos no son obligatorios, pero son necesarios. Requerirán menos formalidad porque no los vamos a tener que demostrar en todo caso, pero los necesitamos. Y voy a ir rápido. Bueno, esto hablaba... no queda tiempo para preguntas. Bueno, entonces voy a dejar acá la realidad que lo último que venía tenía que ver con el código de ética, que Matías lo explicó muy bien y quería mostrarle algunos ejemplos prácticos o mejores prácticas en el tema, que la idea es que los códigos de conducta sean sencillos, sean claros, no busquen tecnicismos, traten de tocar como es la guía y sobre eso se desprende todo lo demás que hagamos para un comportamiento íntegro o de ética en los negocios, que
sea sencillo, fácil de entender. Si tengo que meterme en algo muy específico, lo trato por otro lado. La gente tiene que entenderlo, tiene que sentirse identificada. Sería bueno que participen todos en la elaboración del código de ética de la empresa, que cada uno se sienta parte y se sienta identificado. Bueno, lo que decíamos después, y este temita, que ya termino, tiene que ver con tratar de incluir dentro del código de ética preguntas fáciles. Quizás dice, esto está sobreentendido. No, no está sobreentendido. Y esto que copié acá es de un código de ética de una multinacional en la cual colaboré hace unos años. Y fíjense una pregunta, tiene todos los componentes que tiene que tener un código de ética según las mejores prácticas, los mejores estándares. Y una de las preguntas que tiene es, tengo una inquietud, esto es para que el código de ética tiene que ser fácil de entender. Dice, pero no se menciona en el código de conducta. ¿Esto significa que no hay ningún problema? ¿Y qué le responde? El código de conducta no puede contemplar todas las cuestiones o situaciones éticas. Si algo no le parece correcto, consulte con el líder. Bueno, le da pautas de comportamiento. El código de ética es una guía bastante importante, nos marca el horizonte, pero la realidad tiene que ser práctica, fácil de entender, concisa y que represente a todos los empleados. Y hasta acá. Dejo, bueno... Perdón. No, yo le agradezco muchísimo que se ajustó, tiene un material fantástico, pero me parece que es interesante que nos tomemos 5 minutos para hacerles consultas, para que ustedes puedan esbozar aquellos que necesitan que ella les aclare, o, por supuesto, esto es un tema nuevo, pero acá tenemos a especialistas y me parece interesante que ustedes puedan consultarles o opinar sobre este tema. Hola. Aquí estamos, Alberto. Bueno, yo en primer lugar te felicito. Lo que estás planteando es un mundo ideal de negocios y lamentablemente, bueno, se dijo, creo que muy liviano, que estamos en la Argentina, que estamos en una situación medio imposible de llevarla adelante. Por lo menos esa es la sensación que tengo, ¿no? Yo en esto creo que el principal problema lo tenemos en la justicia. Perdón, el abogado me va a tomar la licencia, pero yo tengo un ejemplo que doy periódicamente, no tiene nada que ver con esto, pero me van a entender porque es lo que sucede en cualquier juicio. Tomás un empleado, lo tenés 3 meses en negro y lo despedís. Te cae la demanda, ¿qué dice el abogado? Era jefe de planta, abría la empresa, cobraba, pagaba a los acreedores, tenía 50 personal a cargo. ¿Qué contesta el defensor? Niego. Los dos empezaron mintiendo. O sea, ya se miente desde el vamos. En ese ejemplo, y bueno, no sé, hoy escuché que Menem tiene 24 años y todavía no lo pudieron meter preso, o sea, de un juicio. Sin llevarlo que no es una panacea. En Estados Unidos, en un juicio, lo primero que le preguntan bajo juramento, ¿es culpable? ¿La mató? ¿O lo mató? Y ahí el perjurio, o sea, declarar bajo juramento algo que es incorrecto, está penalizado, pero no está penalizado solamente por haber mentido, sino porque tiene que mover todo el aparato de la justicia y hacer la prueba, ¿no? A lo mejor si dice sí, yo cometí el asesinato, le dan 10 años, pero si tiene que llevar todo el juicio adelante, le dan cadena perpetua. Bueno, eso acá en la Argentina es muy difícil llevarlo adelante. Todos sabemos dónde estamos y algunos hasta con algún temor por lo que puede venir para adelante, ¿no? Cuando vos decías proteger al que acusa, bueno, no sé, se me vino a la cabeza, a lo mejor no, es demasiado, pero me acordé de Nisman. Así que te felicito por la propuesta. Creo que ojalá podamos algún día verla hecha realidad. Alberto, te ganaste. Gracias. Alberto ya se ganó la ley y los lineamientos. Alberto, ¿sabes cómo comparto
tu opinión. Entiendo lo difícil que es. Me tocó hace unos años estar trabajando con auditoría SOX en el extranjero. Ese fue mi primer contacto realmente con el compliance, porque nos sacaba de foco. La empresa tenía que tener controles financieros recién para poder acceder a la certificación de su balance. Tenía que demostrar que por donde se filtraba la información financiera era válida, entonces lo que se exponía era válido. Y me tocó trabajar con una persona de Estados Unidos. Y estábamos auditando en Brasil. No, una cosa muy rara. Entonces, cuando veo el procedimiento de auditoría de controles SOX que había propuesto para llevar adelante, yo la verdad que le dije al yanqui, le digo, esto no sirve acá. Digo, porque con Brasil y Argentina somos muy parecidos, en cuanto a las prácticas, en cuanto a la ética, ¿no? Compartimos los problemas. Y la realidad, que fue una discusión, porque también era como que él daba válido si se había firmado una declaración de cumplimiento, entonces daba válido que el control funcionaba. Yo digo, no, pero eso lo firman y después hacen lo que quieren, no es así. Esto acá no sirve. Y fue una discusión, porque era un tema cultural. Para el yanqui no entraba en su cabeza como una persona declarando que hacía algo, no lo estaba haciendo. Bueno, la realidad que tenemos que trabajar mucho en un cambio cultural. Esto va a llevar años. Es una transformación que lleva años, pero la necesitamos hacer como sociedad, como economía, y la responsabilidad es de todos. Cada uno tiene que hacer y aportar su granito de arena en lo que se pueda, pero entiendo que es algo monumental, y aún el informe que sacó la OCDE respecto a nuestros intentos por tratar de ajustarnos dijo que estaba maravilloso, pero que en realidad lo que veía por ahora eran solo papeles y que quería verlo en la práctica. Sí, fue terrible. Y salió ahora el 17 de septiembre el primer ajuste, porque dieron recomendaciones, y salió ahora el enlace de integridad que está sacando el gobierno a nivel nacional para tratar desde ellos, desde la función pública, ajustarse más en la práctica a los estándares de integridad. Pero sí, Alberto, lo comparto, hay mucho por trabajar. Sí, muy breve. En realidad acá nos estamos acostumbrando a empezar a hacer todos los planes de integridad por obligación, o sea, porque lo exige la CNB, digamos, fueron parcialmente para las entidades financieras, para los ALIC, para las compañías de seguro, entonces por obligación se fue instalando el tema. Comparto que es importante que se trabaje entre los contadores porque muchos de los casos, es verdad, lo trabajan abogados. Y en realidad creo que esa es una competencia que hay que defender. Que no escuche, bueno, Pablo. No, por supuesto. No, pero el servicio de integridad, porque también hace a la seguridad del contador externo que está trabajando dentro de la empresa. Absolutamente. Creo que tenemos un montón de herramientas, si bien los abogados, esto es algo interdisciplinario, nos pueden ayudar para interpretar algunas normas y ver cuando hacemos un programa completo de compliance, incluye muchas otras normas también de cumplimiento asociados a la operatoria, al negocio de la empresa. Nos pueden asesorar desde ese punto de vista. La realidad que en cuanto a herramientas técnicas, años luz. Tenemos una preparación absolutamente para llevar a cabo este tipo de incumbencias. Sí, hola, sí, buenas tardes. Primero agradecerle por la exposición, que es buenísima. Y quería saber, se dijo que era obligatorio para contratar con el Estado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la autoridad de aplicación que verifica este cumplimiento y qué certificado o constancia se verifica, ¿no? Bueno, la realidad que para ser oferente hábil, según la ley, lo establece solamente para ciertas contrataciones, licitaciones de servicios públicos que sean o que necesiten ser aprobadas de ministros para arriba, ¿sí? Pero la realidad que es una práctica que después empieza a copiarse hacia abajo. Estuve participando en un congreso donde autoridades de la Oficina Anticorrupción nos dijeron
que nosotros, los contadores, los profesionales que asesorábamos, les reportáramos a ellos qué era lo que pedía cada organismo. Es algo loco, ¿no? Sí, nos pidieron eso. Por favor, les pedimos, nos dieron una línea para nosotros indicarles qué era lo que estaba pidiendo cada organismo según la contratación. La realidad que en esto ellos mismos están aprendiendo. Salió un poco improvisada la norma, en realidad todavía ellos no hicieron escuela y no saben cómo implementar algunas pautas. Lo único que nos dice la ley es eso, mínimo, o digamos, requerimiento de mínima para contrataciones donde el que aprueba por el nivel del contrato es un ministro para arriba y que tenga que ver con ciertas contrataciones públicas, licitaciones de servicios públicos y algunos demás. Pero la realidad que si nosotros vamos a la práctica desde el sector privado, son los que más clara la tienen. La realidad desde el sector público, por eso ahora están tratando de trabajar con estos enlaces de integridad, porque les falta unicidad de criterios, no están todavía muy en claros, pero lo que están pidiendo desde el sector privado, muchos para poder asociarse comercialmente con otros, le piden un informe de aseguramiento por auditor respecto a la existencia y la razonabilidad o el ajuste de estos programas al artículo 22 y 23 de los lineamientos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso es lo que se está pidiendo en partes privadas. ¿Cuál sería el sumum que lo piden en otros países para contratar con el Estado? Tener la certificación de la ISO 37001. Acá no se está pidiendo. Por ahora, ni ellos saben qué están pidiendo los órganos descentralizados. Estamos en ese punto. Y privadamente piden un informe de aseguramiento. Puede ser limitado o razonable, pero por un contador. Pablo quería decir una palabrita. Sí, no, gracias Natalia. No, un comentario del tema de, quería destacar que el tema de compliance es algo que se viene, es algo que ya está instalado en las empresas, está instalado en las capacitaciones que tienen que hacerse los abogados y los contadores. Y quería destacar más que nada que yo al menos interpreto que es un área donde van a tener que intervenir tanto abogados como contadores. No es un tema de incumbencias o defender incumbencias. Yo estuve en un par de capacitaciones en el Colegio de Abogados allá en Capital Federal, en un par de congresos de compliance, donde vas, como decís vos, Natalia, la mayoría son abogados. Es más, dentro de los abogados está el nicho de los abogados empresariales y los penalistas, que para los penalistas esto es el tema de ellos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es una ley penal que se va a dirimir en un estrado penal, en un juzgado penal. Esto no es juzgado civil, no es juzgado comercial, esto va a ser penalista. Y más que nada, esto no lo puede hacer solo el abogado, es imposible que lo haga. Y tampoco interpreto que tampoco lo puede hacer solo el contador, porque es muy amplio el compliance, incumple un montón de áreas de conocimientos que no lo puede cubrir ni el abogado ni el contador, u otros áreas. Dale. Bueno, ese era el comentario que quería hacer nada más. Les voy a pedir que sigamos en el almuerzo charlando de este tema porque el tiempo nos está matando. Tiene que Horacio cerrar las jornadas, así que te invito, Horacio, primero un obsequio a los disertantes y por favor un aplauso para todos ellos. Y Horacio va a ser el cierre.